Los Deadlings se encuentran al norte de Port Hope, al lado derecho de Vanuta. Les mostraré cómo cazamos con Felix haciendo una experiencia máxima de 3.4 kk. Hacen principalmente daño físico y uno mágico de terra. Para aprovechar sus debilidades usaremos la runa Stone Shower y Poison Bomb. El Kina puede realizar el daño físico y si tiene algún arma de energía o terra, mejor para la experiencia. El druid de la Hun seré yo, podemos utilizar Guild Necklace si el dinero no te hace falta o Terra Amulet como yo para los pobres. Es importante haber cambiado las magias de Exori Max Terra y Wraith of Nature en Hedron. La Rod la tengo imbuida con crítico y Magic Level, todos en nivel 3. El Galahari Mask está imbuido con Mana Leech y Magic Level. El amuleto contra el fuego es solamente decoración, en este caso. Y es importante traer las Heal Legs, ya que tienen defensa a tierra y dan un ML más. Y por comodidad uso las Soft Boots. Hola, soy el AK de la Hunt. El nivel recomendado mínimo aquí es de nivel 200. Necesita fully imbuimientos en el set para poder sobrevivir en este nivel. Protección a Earth y robe vía en el Ornate Chestplate, nivel 3. Protección a Earth en tu escudo, nivel 3. Usar una arma de energía o tierra si es posible con crítico y robo de mana, ambos en nivel 3. En mi caso, como soy Axe, uso la Axe of Destruction, porque la Falcon Battle Axe es para nivel 300. En el Helmet recomiendo robo de mana nivel 3. En el slot de anillo es indispensable usar Prismatic Ring. Y por último, en el slot de amuletos, usar Terra Amulet la mayoría del tiempo, cambiando a Guild Necklace solo cuando el ED no te puede levantar la vida. Para poder cazar en esta zona es importante haber realizado al menos una misión de Liquid Black y mencionarle a Speculus en Hedron sobre Rumors. Les iré mostrando el recorrido que hacemos desde mi perspectiva. Al final, para los kinas que tienen dudas, mostraré desde la perspectiva de Felix las rotaciones y tareas que deben realizar. El combo que vamos a realizar es una runa y luego un Terra Wave. El Wraith of Nature, que sería nuestro ulti, solo lo dejaremos cuando la box esté lureando, ya que sacando los promedios de ataque es más conveniente solo usar en la box una runa y una Terra Wave y así sucesivamente. Hay que recordar además que al tirar cualquier ataque como un ulti, el cooldown de ataque es 4 segundos, por lo que estaríamos perdiendo un turno de ataque si lo usáramos en la box, en vez de usar 2 veces el Terra Wave que solo tiene 2 segundos de cooldown. Para que la hunt sea lo más eficiente, siempre hay que ayudar al Kina poteándolo con nuestras potas después de cada box. Esto le ayudará a avanzar más rápido y llegar a la box con su mana al máximo para que haga su rotación de spell sin problemas. Yo creo que está de más decir esto, pero cada vez que se queda un monstruo pegándonos salir a la siguiente box, es importante usar todas las magias y runas para que llegue a la box debilitado. Esto lo podemos hacer usando SDs, runas como la Stone Shower o el Exori Max Terra. Quiero mencionar la importancia del Utamovita en la hunt. Para el Kina es muy importante que todos los turnos sean de CEO, por lo que ya en los levels más altos, cuando el Kina ya se pueda mejor la box, es recomendable dejar de usar el Utamovita. En esta parte es importante que el druid luree los deathlink de abajo. Normalmente son 2, pero a veces solamente llega a 1. También quiero mencionar que los deadlings son muy tontos. Yo me puedo meter en la bomba y él preferiría dar vueltas alrededor mío sin atacar que pegarle al Kina, por lo que se deben ingeniar la forma de dárselo al Kina de forma eficiente.
Me gustaría mostrarle el daño del Wrath of Nature. No es siempre así de fuerte, pero es bueno utilizarlo cuando se está lureando, ya que el cooldown para el próximo ataque es de 4 segundos y es un tiempo prudente para esperar la box. Este ataque es importante detallar, ya que no siempre, y me atrevería a decir que la mayoría de las veces, el Wrath of Nature hace muy poco daño.
importante darse cuenta de la mana del Kina en la box, ya que esta puede bajar y convertir al Kina en literalmente un parcel. Acá busqué un espacio para poder potearlo de mana y así matar la box más rápido para poder llegar al máximo de experiencia por hora. En nivel 200 es muy importante que no lurees más de 6 criaturas, ya que los Deadling Scout pegan muy fuerte y con más de 6 criaturas te pueden combiar fácilmente. Debes traer Ultimate Potions y Supreme Potions en la hand. Recomiendo unos 200 Ultimates y 100 Supreme. Usa la Ultimate Potion cuando estás lureando y cuando estás menos del 50% de vida, no esperes a que el ED te levante la vida si estás muy bajo en este nivel. Usa la Supreme en caso de emergencia que probablemente vas a tener, ya que pegan muy fuerte los Deadlings. Ayuda a tu ED tirando bombas, ya que solo tú sabes dónde te vas a parar en la box. Además de que tu ED podrá usar ese turno extra para poder hacer daño en vez de tirarse la bomba. La XP por hora va a depender mucho de ti también, si ayudas bien con el daño. Eso significa que no pierdas turnos de autoataques, que es muy importante a la hora de tener mana para tus Exoris y mantener tu tiempo activo de Utito en un 100%. Es decir, no tirar ningún Exori que no sea con Utito. Un consejo que te puedo dar para no perder turnos de autoataques es que veas que tu autoataque haya salido y después tirar tu Exori. Otro tip que te puedo dar es que uses Stone Showers mientras lureas, así puedes hacer un poco de daño mientras lureas. La mayoría de ustedes van a tener mejores skills que yo, ya que este es un charruchado y tiene muy bajos skills, así que tienen el potencial de hacer más XP por hora si siguen mis consejos. Va a haber casos en donde vas a lurear más de 6 criaturas y tendrás full box. En este caso debes ser rápido y cambiar tu amuleto a Guild Necklace y estar muy atento a tu vida, curándote con ultimates cuando bajes a amarillo y suprimes si estás muy bajo. Para poder tanquear 8 criaturas sin mucho riesgo de muerte necesitas ser nivel 240, diría yo. Y si tienes la runa Dodge sería aún mejor. Recomiendo que vayas muy lento primero con tu ED si eres nivel 200 y vayas testeando cuánto daño puedes aguantar y familiarizarte con la respawn antes de que vayas full lureado. Otra cosa que quería mencionar era que gracias al nuevo update de verano 2020, los club y los Axe van a tener acceso a las nuevas armas de tierra, Lion Axe y Lion Hammer, y van a ser muy efectivos para matar Deadlings, lo que va a ayudar a subir la XP por hora. Así que si es que tienes uno de ellos en el futuro, usa esas.
Bueno, eso es todo. Espero que le guste el respawn y que tu ED no te mate, ya que Seiza me mata a cada rato y le da placer verme morir. Es broma, saludos de mi parte. Si te gustó el video, no olvides poner me gusta y si tienes alguna pregunta respecto a la Han, no dudes en comentarlo. Muchas gracias por el video y que tengas un buen día.